Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Apocalipsis 5:1 y dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por fuera y por dentro, sellado con 7 sellos. Versículo 2, Apocalipsis 5:2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estamos en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa tal cual revelación. Por eso algunas versiones de la Biblia más actuales traducen esta palabra como el libro de las revelaciones. Le llaman a este último libro el libro de las revelaciones. Una revelación es algo que se descubre o se revela, se hace visible, que no había sido percibido antes. Estamos leyendo a partir del capítulo 5. Los capítulos 1, 2 y 3. El capítulo 1 habla del propósito del libro, el capítulo 2 y 3 habla de las iglesias, de 7 iglesias, es decir, son cuestiones que han ocurrido en la tierra o que ocurren en la tierra, enseñanzas a partir de iglesias en la tierra. Y a partir del capítulo 4, el autor del libro, que es Juan, tiene una visión de lo que ocurre en el cielo. Si nos regresamos al capítulo 4, empezaremos a ver que hace una descripción del cielo, de la gloria de Dios en el cielo, y así es como llegamos al versículo 5. Y vuelvo a leer el versículo 1, que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Una pausa aquí, a ver, ¿quién es el que estaba sentado en el trono? En el cielo hay un trono y había alguien sentado, está refiriéndose al Padre. De manera que Dios está siempre centrado en el trono, pero no en cualquier trono. No hay muchos tronos ahí y bueno, uno de esos tronos está sentado. No, está sentado, dice la palabra, no en uno de los tronos, o no está centrado en un trono, dice está centrado en el trono. Está centrado en la más grande distinción que hay en los cielos, en el trono más grande. Un trono es un lugar de distinción, es decir, no están hay muchas sillas y en medio de las sillas está el trono. El trono está en un lugar más elevado, en una gran distinción, en una posición en donde se domina todo lo que ocurre en el salón y en este caso todo lo que ocurre en la tierra. Y aquí rápidamente llega nuestra primera enseñanza práctica de esta mañana. ¿Sabe? A veces nos ocurren cosas que nosotros no esperamos. Yo no sé cuál es la situación que usted puede estar pasando. A veces llegan a nosotros situaciones en las que creímos que jamás íbamos a estar. Ese accidente que llegó en el día o en el momento menos pensado, o ese asalto o esa enfermedad. Yo pensé que jamás iba a estar así, o que mi familiar o la persona que yo amo jamás iba a estar en esta situación. Una situación angustiante, repentina, que parece completamente fuera de control. Puede estar fuera de control para nosotros, pero ¿sabe qué, hermano? No estamos desamparados, porque en el trono celestial está reinando Dios, y Dios tiene dominio sobre todas las cosas, y Dios es el que tiene cuidado de nosotros, porque Dios está en el trono, el Padre está en el trono reinando. Dios Padre, nuestro Señor, la máxima autoridad, está en el trono. Todos los días de su vida recuerde esto: hay uno que está sentado en el Padre, en el trono, y ese es mi Señor, de manera que mi vida está en cuidado del que tiene la máxima autoridad. Y de hecho el mismo versículo lo reafirma. Fíjese cómo el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto de la mano derecha significa el que tiene la máxima autoridad. La mano derecha en la Biblia es un símbolo de poder, un símbolo de autoridad.
Por ejemplo, no lo busque, yo solo leo. Salmo 89:13 dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Esto es que la mano derecha representa la omnipotencia de Dios. A Dios no hay quien le diga: ¿qué estás haciendo? O quien le agarre su mano y le diga: no, detente. La mano poderosa de Dios, representado con su mano derecha, es el que gobierna todo. Mire, no pierda Apocalipsis 5, ese es nuestro texto base, pero regrese conmigo a Apocalipsis 1, o Apocalipsis 1, versículo 6, 1:6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, perdóneme, 16. Vamos a leer cómo describe Juan a Dios. Dice Apocalipsis 1, 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Número 1, llamo la atención que es en la mano derecha y dice 7 estrellas. Esto es, domina todas las cosas. Él tiene el poder completo. De su boca salían una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, otra vez ve a la mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hermano, ¿se imagina tener la mano de poder sobre mí? ¿Qué fue lo que sintió Juan? ¿Sabe qué es lo que sintió Juan? Le infundió fuerza. Dice él que cayó como muerto, que cayó derrotado, que cayó temeroso. ¿Cuántas veces hemos estado así? No se olvide de esto: la mano poderosa, la diestra de justicia, la mano derecha del Señor está sobre nosotros en todos los momentos de mi vida. No importa lo que yo pase, tengo conmigo la mano derecha del que gobierna, del que está sentado en el trono. Y eso, ¿sabe qué? A mí me tiene que infundir esperanza. Eso tiene que ser para mí un parteaguas en mi vida, en cómo enfrento mis retos, mis enfermedades, las cosas que vengan delante de mí. Eso tiene que gobernar la manera como reacciono. Pero fíjese qué pasaba en esto que está leyendo Juan, que nos está diciendo Juan en el versículo 1. ¿Qué es lo que tenía en la mano derecha? Dice el versículo 1 otra vez, Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Si yo le pregunto: oiga, ¿cómo es un libro? Pues un libro se abre así, es como mi Biblia, ¿no? Un libro es así. Pero fíjese que en ese tiempo los libros no eran así, pues no había una imprenta, no había dónde ir a empastar un libro, sino que los libros eran como pergaminos, como rollos muy largos, de manera que uno iba escribiendo en el pergamino, en el documento importante, como a lo largo, en columnas, y luego ese pergamino se enrollaba, digamos, en una varilla, ahí se iba enrollando. Y dice además que era un pergamino muy importante. Él, a pesar que estaba viéndolo a la distancia, alcanzó a ver que tenía palabras adentro, que se había escrito por dentro, pero también habían palabras por fuera, es decir, que todo lo que había en el pergamino estaba utilizado. Y esto a mí tiene que llamarme la atención con algo: no había espacio donde escribir más. Lo que estaba escrito en el rollo era una obra terminada, y esa obra terminada representa el plan de Dios. El plan de Dios está terminado. No puede venir alguien y añadirle algo. No le hace falta nada. Es una obra completa. Ese rollo, ese libro del que está hablando Juan, se explica con más se menciona varias veces en la Biblia. Necesitamos ver 2 o 3 pasajes. No pierda Apocalipsis 5, pero acompáñeme a Ezequiel capítulo 2. Ezequiel es un profeta. Vamos a leer más sobre el libro para entender qué representa ese libro y sobre todo para subrayar que ese libro es bien importante. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. No pierda Apocalipsis 5, porque ya veo que ese es nuestro texto base, es el que estamos intentando desdoblar. Pero retomando sobre el rollo, lea conmigo Ezequiel capítulo 2, versículo 9. El rollo representa el plan eterno de Dios. El rollo representa el decreto de Dios. El rollo representa el plan redentor de Dios. A ver, vamos a ver cómo lo veía Ezequiel. Quiero hacerle pensar que Ezequiel y Juan
no se conocieron, no vivieron en la misma época. Sin embargo, mire cómo la Biblia es tan armónica, habla de lo mismo. Ezequiel capítulo 2 versículo 9 dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Versículo 10: y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ayes también son lamentaciones. Es decir, que ahí se explicaba, en la visión de Ezequiel, le dejaron ver el libro por delante y por detrás, y ahí él podía distinguir cómo es que ahí estaba escrita la voluntad de Dios para el que es pecador, para el que no es pecador, la obra redentora de Cristo, de manera que este libro representa el pacto de Dios, representa las promesas de Dios. Oiga, ¿dónde está el plan de Dios para mi vida? Está en ese rollo. ¿Qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos? Está en ese rollo. Es como si fuera un testamento legal. Bueno, yo he decidido que al final ocurra esto, esto, esto y esto, y eso está pues justamente en este rollo. Acompáñeme a otro texto, Éxodo 32, 31. Estamos intentando explicar qué es lo que hay ese rollo y qué tan importante es. Mire, Éxodo 32, 31, este es algo que escribió Moisés. Moisés no conoció a Ezequiel, Ezequiel no conoció a Juan, ellos no vivieron en la misma época, sin embargo hablan de lo mismo. Mire, Éxodo 32, 31. Dice Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme, esto de ráeme es quítame, arráncame, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Fíjese cómo hablan del libro y hablan de la voluntad de Dios en el libro, que está escrita en el libro, y esto habla también de la importancia que tiene el libro. El libro del que nos está hablando en Apocalipsis es un libro muy importante, no nada más para Moisés, no nada más para Ezequiel, no nada más para Juan, sino también para mí, para nosotros como iglesia, porque representa la voluntad de Dios. Es más, el libro es tan importante que dice que tiene 7 sellos. ¿Qué es esto de sello? Esto de sello es que derretían un poquito de cera o de arcilla y luego le ponían un sello para que no se moviera, eso se ponía duro y entonces nadie podía abrir esa cosa que era tan importante. Una vez, hace muchos años, hace más de 20 años, estaba haciendo cuentas, yo entré a trabajar a un lugar donde había un sindicato y como parte de una prestación había un seguro de vida. Entonces uno le daban una hoja y ahí uno escribía qué es lo que quería con ese seguro de vida, a quién se lo quería dejar, se doblaba la hoja y delante de algunos testigos se metía en un sobre, ni ellos veían qué es lo que estaba en el sobre, se hacía por duplicado, se cerraba el sobre y con como digamos una barrita así de cera, le acercaban un encendedor y caían unas gotas y sobre eso que cayó se cerraba digamos el sobre y traían el sello del sindicato y con eso lo sellaban, de manera que ellos se quedaban con uno de esos sobres en el expediente y a mí me daban otro para que la persona que yo había dejado como heredera llegara con esa carta y delante de esos testigos se rompiera el sello y se pudiera abrir. No se podía abrir, no se podía romper ese sello porque querría decir que se violó el documento y que no iba a hacerse la voluntad de la persona o del trabajador, no se iba a respetar la voluntad del trabajador, de manera que los sellos tenían que estar cerrados y uno no hace un sello para mandar una cartita por ahí, sino uno hace el sello para algo que esté muy, muy importante. Y fíjese que en el rollo no nada más le pusieron un sello, le pusieron 7 sellos para asegurar que eso no se abriera hasta que se tuviera que abrir. Y además Juan nos hace ver que el libro estaba cerrado, o sea que nadie había abierto el libro, los sellos estaban todavía en su posición y nos dice que había 7 sellos. Este número 7 en la Biblia representa la perfección y no hay nadie perfecto, solo Dios. Por eso dicen que este número 7 es el número de Dios.
Por eso no habían 2 sellos, no habían 5 sellos, sino Dios mismo había cerrado ese rollo. Solo que había un problema. Qué bueno que no está abierto, qué bueno que está cerrado, pero necesitamos que se abra. Entonces el problema es ese: si no se abre el libro, pues no va a ser revelado el plan de Dios para la humanidad. Y vea que dice el versículo 2, Apocalipsis 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea que de la nada se paró este ángel, que no es cualquier ángel, dice ahí que es un ángel fuerte, y gritó: oigan, ¿quién puede abrir el libro? Es como un reto, es como si alguien dijera: oigan, ¿quién puede levantar esa bocina? No, yo lo intento, y a ver quién puede abrirlo. Y de manera que lanzó este reto, pero es un reto basado en la dignidad. Lo que dijo es: ¿quién es digno? Y fíjese que esto de digno, la palabra digno viene de la palabra griega axios, con acento en la A, axios, y significa merecedor. ¿Quién es el merecedor de abrir el libro? Significa apropiado, pero trayendo alabanza. O sea, ¿quién es el que es alabado o es apropiado de abrir el libro? ¿Quién es? Levante la mano. Y dice el versículo 3 como respuesta, Apocalipsis 5:3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjese cómo buscaron en 3 niveles. Buscaron en el cielo, se veía uno digno. Oiga, que el ángel que está allá es fuertísimo, ¿él ¿es digno? No, no es digno. Allá en la tierra, ¿hay alguien digno? Debajo de la tierra, ¿hay alguien digno? Y no encontraron a nadie. No hubo ningún político que tuviera la dignidad. Es que es una persona honesta. ¿Él puede abrir el libro? No. Oiga, que él tiene mucho dinero, tiene mucho poder, es muy respetado, tiene un montón de empresas. ¿Es digno? No. Oigan, ¿alguien es lo suficientemente santo de aquí? ¿Hay algo que no peque, que pueda abrir el libro, que sea digno de abrir el libro? ¿Hay alguien suficientemente consagrado? No es que él lee la Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche, se prende un montón de versículos a lo largo del día. ¿Él es digno? Hay uno que es bondadoso. Mira, él hace obras de caridad. Todo su dinero lo gasta en sándwiches y se los va a dar allá a los pobres. Yo creo que él es digno. No, tampoco es digno. Oiga, miren, él bendice a las multitudes. Él va y ora por los enfermos. ¿Él es digno? No, tampoco es digno. Oye, aquel fue mártir. Él fue mártir, lo mataron por evangelizar allá en una isla en África. ¿Él es digno? No, no hay ninguno digno. Oye, hermano, ninguno de los que estamos aquí somos lo suficientemente dignos. No hay ninguno de los que estamos aquí que seamos lo suficientemente buenos. No hay ninguno de los que estamos aquí que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, de modo que seamos hallados delante de Dios sin ninguna falta. No hay ninguno digno. En la semana escuchaba como una reflexión que decía: en el tiempo de oración, tu tiempo de oración sería diferente si tú entendieras quién eres, que eres pecador, que no eres digno, que eres pequeño, que tienes necesidad, y si entendieras a quién le estás hablando: al que es digno, al que es santo, al que tiene todo el poder, al que está sentado en el trono. Si esto lo tuviéramos presente en nuestro tiempo de oración, nuestra vida de oración sería diferente. Nuestro tiempo de oración, nuestra dedicación a orar sería diferente. Por eso se entiende, al no entender que no hay ninguno digno, se entiende la reacción de Juan. Mírenlo en el versículo 4, Apocalipsis 5:4. Apocalipsis 5:4, y dice Juan: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Es un momento muy amargo, porque Juan decía: es que si no se abre el rollo, esos que estorban al evangelio no van a ser castigados. Si no se abre el rollo, el plan de Dios no se va a ejecutar. No habrá juicio contra el mundo, contra el pecador, contra el que persigue, contra el que mató al mártir, contra el malvado. Más aún, pues no habrá un cielo nuevo, no habrá una tierra nueva.
mi herencia reservada en los cielos, pues no la voy a ver. Es un momento de desconsuelo y por eso Juan dice, yo lloré y lloré y lloré amargamente. Y de repente en el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los que estaba ahí vio que Juan de repente se puso a llorar. Después de que el ángel gritó y que no había ninguno digno, y entonces Juan se puso a llorar, y uno de los que estaba ahí en el cielo se levantó y le dijo a Juan, no te preocupes, no llores, hay uno digno. Y lo primero que tiene que desdoblarse de esto es que ese anciano conocía a Jesús. Ese anciano conocía la obra de Jesús, ese anciano sabía quién era Jesús. Conocía la dignidad de Jesús, sabía que Jesús era digno, que Jesús era santo, conocía su obra. Y aquí hay una aplicación práctica para nuestra vida. Si tú conoces a Jesús, ¿de qué cosa hablas tú en tu vida cotidiana? En el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con la familia. Cuando alguien te pide un consejo, cuando ves a uno triste, a uno desanimado, cuando lo ves contento y alegría porque algo le fue bien en su trabajo, tuvo una victoria. Cuando alguien está en enfermedad, cuando alguien está en problema, ¿qué le dices tú? ¿No deberías tú tomar el mismo papel que tomó de este anciano? Es decir, hablar de Jesús, que lo que salga de tu boca sean las obras de Jesús, sea la dignidad de Jesús, hablarle a la gente que Jesús venció y que como venció, que Jesús es digno, que Jesús es santo, que Jesús es soberano, del omnipoder de Dios, de la omnipresencia de Dios. Esto es, ¿no de nuestra boca tendríamos que estar hablando más constantemente del Evangelio? Eso fue lo que dijo esta persona. Le dijo, ¿sabes qué? En el mundo no hay uno digno, pero aquí hay uno digno, ese es Jesús de Nazaret, que murió en la cruz y venció, y por esa razón Él es digno. Imagínate la situación allá en el cielo. Bueno, ¿cuánto más nosotros acá en la tierra tendríamos que estar hablando de la obra de Jesús? Y retomo el versículo 5, porque fíjate cómo presenta este anciano a Jesús. Dice el versículo 5, Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Esta es la representación del león de la tribu de Judá. Está en Génesis 49:9. Apúntalo, no me da tiempo de ir allá, pero quiero explicártelo. Mira, Abraham y Sara tuvieron un bebé ahí en Génesis. Ese bebé se llamaba Isaac. Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca y se llamaban Esaú y Jacob. Jacob tuvo muchos hijitos y entonces estaba a punto de morir Jacob y reunió a todos sus hijos ahí en Génesis 49, es el texto que te estoy explicando, Génesis 49. Y a cada uno de ellos les dio una palabra profética. Y específicamente a uno de sus hijos que se llamaba Judá, le dijo, de ti van a ser un gran gobernante. Está hablando de Jesús. O sea, iba a ser de la secuencia de Judá, del muchacho que se llamó Judá, iba a tener hijos, y uno de esos hijos iba a ser David, uno de los hijos iba a ser Jesús, y por eso le dice, de ti van a ser un gran gobernante. Y usa esta metáfora, dice, ese gobernante va a ser como un león. Por eso es el león de la tribu de Judá. Y piense cómo es un león. Un león es fuerte, o sea, si entrara un león aquí, le aseguro que nadie se queda en su lugar. O sea, sabemos que el león es poderoso, que nos haría pedazos con su mandíbula, es pesado. Un león es temido. Va uno al zoológico cuando están ahí los animales y dice, no, en la jaula de los leones, cuidado, a ver, de a uno por uno y suba sus cristales y nadie se baje porque el león, cuidado, ¿no? Nadie se atreve a meterse con un león. Es más, en los cuentos de los niños le dicen que el león es el rey de la selva. No hay leones en la selva, pero esto nos habla de que es verdaderamente un animal muy temido, es alguien que hay que tenerle mucho respeto. Y Jesús es llamado el león de la tribu de Judá como cumplimiento de esta profecía. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero el día de hoy cantábamos al león de la tribu de Judá, al león de Judá, decía la alabanza.
Y aquí hay nuevamente otra manera como Dios nos infunde esperanza. Si usted está dudoso, si no sabe qué es lo que va a pasar, si tiene un problema, si siente que su oración no se escucha, si usted se siente indefenso, no se olvide de esto. Usted le sirve a un Dios viviente, un Dios que es conocido como el león de la tribu de Judá. Y esto para mí es para que yo no me sienta solo, sino más bien que me sienta respaldado por un poderoso guerrero en batalla. Porque el león de la tribu de Judá es conocido por su triunfo. Yo estaba en las fauces de Satanás, y de las fauces de Satanás el león de la tribu de Judá me arrebató de ahí y me rescató. Así que este es un motivo para recobrar ánimo. El nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre del león de la tribu de Judá me infunde aliento en mi vida cotidiana. Y sigo leyendo Apocalipsis 5:6. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, imagínense la escena. Juan estaba por acá llorando amargamente, dice ahí, estaba llorando, y entonces llegó un anciano y le escuchó del anciano y le dijo: hay uno digno, y ese digno es un león de la tribu de Judá. Y entonces Juan deja de llorar, le dijeron que es un león, y en lugar de, y voltea al trono, y en lugar de ver un león, ve un cordero. Jesús se presenta ahí como un cordero. Jesús pudo haberse presentado como el capitán de los escuadrones del cielo y llegar como un gran general. Jesús pudo haber presentado como el gran y todopoderoso creador del universo. Él hizo todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Él se pudo haber presentado así. Jesús pudo haberse presentado como el Rey de Reyes, vestido en majestad, con una distinción que no hubiéramos imaginado jamás. Pero en lugar de eso, Jesús se presenta como un cordero. Y fíjese que la palabra para cordero es la palabra griega amnos, pero la palabra que se utiliza aquí no es amnos, es el diminutivo de amnos. La palabra es arnión. Lo que le estoy intentando decir es que lo que dice el texto es que vio en medio del trono, enfrente del trono, un corderito, no un cordero pequeño, un cordero indefenso, un cordero manso. Y fíjese qué sorprendente es, porque por un lado se habla de él como el león de la tribu de Judá, el que vence, el guerrero, y por otro lado se ve ahí como un corderito pequeño, manso, indefenso. A ese no hay que pedirle ayuda, más bien hay que cuidarlo. Pero es que eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él, siendo un león, venció a Satanás en la cruz, y al mismo tiempo fue llevado a la cruz como un pequeño cordero indefenso. Lo llevaron para ser sacrificado. Y vea que dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Dice el versículo 6: estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ya le había explicado, el número 7 es el número de la perfección, y como no hay nadie perfecto más que Dios, es el número de Dios. Y estos cuernos es una señal de autoridad. No tiene caso, no nos vamos a distraer, pero usted apúntalo para que lo vea después. En 2 de Crónicas 18, del 9 al 11, se explica cómo los cuernos es una señal de autoridad. Y también en Daniel 8, del 5 al 7, se explica cómo los cuernos son una señal de autoridad. Y además de que tenía 7 cuernos, también tenía 7 ojos. Es decir, no hay nada que se le esconda. No hay que, yo voy a hacer esto donde nadie me vea. No, te está viendo Dios, te está viendo Jesús. Ni abajo de la tierra, ni arriba de la tierra, ni en el profundo del mar te escaparás de la presencia de Dios. De manera que ese pequeño corderito tiene la autoridad absoluta. Ese pequeño cordero como inmolado es la autoridad perfecta. Pero acabo de decir una palabra clave ahí, porque el cordero no era cualquier cordero. Dice que era un cordero como inmolado.
¿Qué es eso de inmolado? La palabra inmolado proviene de la palabra sfasó, es griego, y significa masacrar, mutilar violentamente, o sea, no cortarle, sino mutilar violentamente. Significa herir, significa matar. Y me recuerda que a los corderos los llevaban en el Antiguo Testamento al altar y ahí los sacrificaban, tal cual lo ponían delante del altar y le enterraban un cuchillo y lo partían y sacaban sus vísceras y la sangre la dejaban escurrir, de manera que hacían eso para tener un perdón temporal de sus pecados. Ellos llevaban un cordero al templo y la muerte que ellos merecían la tomaba el cordero, de manera que llamaban un cordero perfecto sin mancha para que lo sacrificaran en mi lugar. El que merecía ser sacrificado era yo, pero para el perdón de mis pecados llevaban ese cordero y le daban la peor muerte, lo inmolaban. Eso es lo que quiere decir aquí esto. De manera que degollaban al cordero, era una víctima el cordero, era una víctima de sacrificio. Y eso fue lo que vio Juan. Eso fue lo que vio en Jesús. Así miró a Jesús, como un cordero, pero un cordero inmolado, un cordero que iba directo al sacrificio. De hecho, Juan el Bautista una vez estaba con sus discípulos y cuando vio que venía Jesús, en Juan 1:29, él dijo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa persona que viene ahí, ese Jesús, es como un cordero y lo van a sacrificar. Es un cordero que Dios puso. Y sí lo sacrificaron, a Jesús lo sacrificaron. Fue llevado a muerte en la peor muerte que existía en la época. No pierda Apocalipsis, pero necesitamos entender qué es esto de inmolado. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Estamos entendiendo por qué le llama Juan inmolado. Mateo 26. No importa qué evangelio usted lea, dice que a Jesús lo apresaron, llegaron varios soldados, lo amarraron y lo llevaron delante del sumo sacerdote Caifás, este es de los judíos. Cuando estaba ahí con el sacerdote le pusieron testigos falsos, quien estaba diciendo mentiras, y como estaba diciendo mentiras, como dijeron mentiras contra él, el concilio que había ahí lo condenaron a muerte. Mateo 26, 66, versículo 66. Mateo 26, versículo 66. Y dice, está dentro del concilio con Caifás. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro a Jesús y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Dicen los otros evangelios que estaba él atado y le ponían un trapo en la cara y con el trapo cerrado le daban un golpe adentro del concilio, delante de todos, no uno ni dos, un montón de gente ahí. Y le quitaban esto y después de haberle dado un golpe, ¿quién fue? ¿Quién te pegó? Profetízanos. Y no solamente eso, le hablaban para injuriarlo. No solo eso, le escupían. Oiga, ¿usted alguna vez le han humillado? Es decir, ¿alguna vez se han burlado de usted? ¿Alguna vez lo menospreció a alguien? Es más, ¿alguna vez lo golpearon y no pudo hacer nada? ¿Se burlaron de usted? Yo le aseguro que a todos los que estamos aquí en algún momento hemos sufrido alguna humillación. Ninguno de nosotros se ha salvado de sufrir humillación. Pero sabe que ninguno de nosotros hemos pasado una humillación igual a la que él pasó. Porque sabe que esto se ve agravado, porque se estaban burlando de su deidad y decían, pues no que eres el Hijo de Dios. Unos minutitos antes, cuando lo apresaron, Pedro se desesperó, sacó la espada y le tiró un espadazo a uno de los soldados y dice que le arrancó una oreja. Y Jesús le dijo, Pedro, no, esto tiene que pasar. Si yo orara al Padre, dice ahí Mateo 26, 53, mandaría 12 legiones de ángeles y nos librarían. Pero no lo hizo. Y le estaban pegando y él pudo orar. Tenía todo el poder.
Él pudo haber dicho la palabra y el corazón de estas personas se pudo haber detenido de manera que todos hubieran caído ahí al suelo. Él era Jesús, era el Hijo de Dios. Y lo condenaron a muerte y se burlaban de él. Y entonces, como ellos no podían ejecutar la muerte, lo llevaron con los romanos. El gobernador de aquel momento era Pilato. Y Pilato, encontrando lo que él era inocente, no lo quería matar. Y entonces, para no matarlo, lo mandó a que lo azotaran. Lo que Pilato pensó, tal vez si lo azotan y lo regreso, pues le perdonen la vida, no ha hecho nada. De manera que se llevaron a Jesús, lo amarraron a un tronco de madera y dice la tradición que le dieron 39 latigazos. Dice la tradición porque la Biblia no dice cuántos latigazos le dieron. En aquel tiempo, si le daban 40 latigazos a alguien, lo mataban. O sea, decían, lo más que puede aguantar una persona son 40 latigazos. Si su muerte, si estaba condenado a morir por latigazos, le daban 40 y sabían que iba a morir. Y a Jesús no le dieron 40, sino solo le dieron 39. Pero lo que quiero que vean con esto que estamos platicando es el tamaño de daño que le debieron haber causado. Los registros arqueológicos, los látigos de esa época, los látigos romanos, al final en la punta se dividían en 3 o 5 látigos para que doliera más, ¿no? Y no solo eso, en la punta de ese látigo le ponían un hueso o un pedazo de metal para que cuando le dieran el latigazo, eso se clavara así en la piel y cuando le jalaba el romano, cuando le jalaba la persona que estaba infringiendo el castigo, le arrancaba el pedazo de piel, de manera que después de 39 latigazos, la piel de Jesús en la espalda, en el pecho, en los hombros, en el cuello, ya no estaba. Pues eso es el motivo porque pensaban ellos que a los 40 latigazos se perdía. Y así se lo trajeron nuevamente a Pilato. Ya dijimos, golpeado de la cara, golpeado con estos latigazos. Y en lugar de tener compasión de él, no, dice el versículo 27, Mateo 20, capítulo 27, versículo 27. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 28, Mateo 27, 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Ya sabían que lo iban a matar. ¿Y sabe qué? No se reunieron 2 o 3. Dice que se reunió toda la compañía y lo desnudaron. Simplemente desnudar a alguien es una humillación, pero imagínense desnudarlo con ese nivel de saña, con ese nivel de martirio. Y dice que le pusieron un manto escarlata y que le pusieron una corona de espinas. No se la pusieron con cuidado, ¿sí? Eran espinas grandes de 1 centímetro y se la pusieron de manera que se la encajaron, de manera que las espinas penetraron hasta que llegaron hasta el cráneo. Si estaba sangrando de otros lados y de los golpes que le habían dado, hermano, ese era un momento en el que Jesús estaba padeciendo el dolor increíble. Y le pusieron una caña y le quitaban la caña y con la caña dice que le pegaban en la cabeza y se la volvían a dar y se burlaban. Y se burlaban de él diciendo: pues no que eres rey. Y no acabamos de leer la grandeza de Jesús en el cielo. ¿Qué estaba haciendo ahí Jesús? ¿Por qué estaba permitiendo eso? Y le pusieron el manto, se burlaron de él. Y ojalá y alguna vez le haya pasado cuando uno se corta o tiene sangre, comienza a hacer una costra. Pero si usted le pone una gasa, pues la gasa se empieza a juntar con la herida. Y a él le pusieron un manto en la espalda después de haber dado los latigazos y después se lo arrancaron. ¿Se imagina el dolor que él estaba pasando? No nada más un dolor físico, sino aparte la humillación que tenía que pasar. Y no solo acabó ahí, lo hicieron cargar los maderos de la cruz.
y llego al versículo 37, Mateo 27, 37. Y dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso, y ahí lo crucificaron. ¿Ha visto estas representaciones que ponen del Cristo crucificado? Pues, dibujitos o de estas figuras que hacen. Siempre le ponen a los pies de Jesús un apoyo, como para que se pare ahí, pero no existe ese apoyo. El pie lo alinearon con el otro pie y sobre el pie le pusieron un clavo. No había apoyo, de manera que lo que lo sostenía era el clavo clavado sobre su pie. Y en sus manos lo ponen como si lo hubieran clavado aquí, pero si lo clavan aquí, pues se arranca. Lo clavaron de acá y le pusieron un clavo de un lado y el otro clavo del otro lado. Para respirar hay un músculo que se llama diafragma, que se expande de manera natural y regresa. Pero si usted está muy estirado, el diafragma no alcanza a vencer esa tensión. Lo que estoy intentando decirles es que no podía respirar. Para poder respirar tenía que jalarse para arriba, pero para jalarse para arriba tenía que hacerse daño en sus propias extremidades, en su propio pie, para poder agarrar un poco de aire. Lo habían martirizado muchas horas, lo habían golpeado, se habían burlado de él, no había bebido, seguramente tenía mucha sed, y en lugar de darle a beber agua, le dieron a beber algo bien amargo, de manera que dice aquí que él lo probó, sí quería, pero lo probó y era tan amargo que dijo: no, prefiero no tenerlo. Tal vez tenía la lengua pegada al paladar de todo lo que estaba pasando, y dice que prefirió no probarlo. Versículo 39, Mateo 27, 39. Estaba ahí colgado en la cruz, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pues no que eres muy bueno, no que tú eres el hijo de Dios, no que puedas hacerlo. ¿Sabe qué, hermano? Jesús era inocente, él no había hecho nada, no merecía estar ahí, no merecía esta humillación, no merecía este dolor, no merecía esa muerte. Soy yo el que la merecía, por lo que he hecho, por lo que he hablado, por lo que he visto, porque yo a propósito he causado dolor y he lastimado personas. Algunos de nosotros hemos hecho cosas que nos daría vergüenza platicar. Hemos infringido la ley de Dios, aún sabiendo que no la teníamos que hacer. Yo merecía estar colgado en esa cruz, yo merecía esos azotes, yo merecía esas heridas, yo merecía esa humillación, yo merecía esos golpes. Me lo gané. Y en lugar de eso, el inocente estaba ahí colgado. Si usted quiere pensar, saber o se imagina qué es lo que estaba en el pensamiento de Dios, en ese momento en el pensamiento de Jesús, estaba usted. Por cosas que usted y yo íbamos a hacer y todavía ni nacíamos, pero Jesús ya nos conocía. Jesús sabía que no había otra forma. Era el pago del inocente por el culpable. Y le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. ¿Sabe que sí era el Hijo de Dios? ¿Sabe que sí se podía bajar de la cruz? Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Se entregó por amor. Se entregó por amor a mí. Se entregó por amor a nosotros. Aunque no habíamos nacido, nosotros estábamos en su pensamiento, de manera que nosotros también estuvimos ahí. Y dice el versículo 46, Mateo 27, 46: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se imagina el dolor físico? Ya lo describimos, lo teníamos que hacer. ¿Se imagina el dolor y el problema para poder seguir hablando y respirando? Y a eso, ¿sabe qué se le suma? Sentir el abandono más grande que alguien ha sentido. Si un día se ha sentido solo, Jesús se sintió solo como nunca nadie más se ha sentido. Sintió la soledad completa, sintió el desamparo completo, de manera que él sintió que el Padre lo había abandonado.
Nunca nadie ha sentido eso, porque el pecado del mundo que estaba cargando lo hizo sentir así de desamparado. No era solo lo físico, no era solo la humillación, sino ahora también estaba cargando nuestro pecado, la obra de nuestras manos, lo que vimos, lo que dijimos, lo que escuchamos. Lo estaba haciendo por nosotros y sintió ese desamparo. Y en el versículo 50, Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es, murió. Y ellos, los que estaban ahí, pensaron que habían matado a Jesús, pero no lo mataron. Él entregó su Espíritu. Él fue el que supo que esto había sido concluido. Dice Juan 10:17, decía Jesús: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. De manera que en Apocalipsis 5, el cordero como inmolado es la marca de la cruz. Es la marca de la cruz por la eternidad. Es la marca de la cruz del Calvario. Es la evidencia de la cruz. No quedó hace 2000 años y se acabó. La evidencia de la cruz sigue en los cielos por la eternidad. Es la marca que hizo Jesús por amor, se entregó por nosotros. ¿Y sabe qué de la cruz? La gente se burla de la cruz. La gente usa la cruz para burlarse y para cosas incluso deshonrosas, denigran la cruz. Pero esa cruz para mí es la evidencia del más grande amor que alguien ha podido amar, de la manera como nadie ha podido amarme. Es una evidencia de amor por siempre, por toda la eternidad. Eso es lo que hace ese cordero como inmolado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque a mí Jesús me amó de la manera como jamás nadie me va a amar. Y ese cordero inmolado es la evidencia de ese amor, es la evidencia de la cruz en la eternidad. Y ahora tengo que llamarle la atención en algo más, que dice Apocalipsis 5:6, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Fíjese que no dice un cordero inmolado, dice un cordero como inmolado. Esto es que Jesús en los cielos no está golpeado, no está sin piel, no está ahí bañado en sangre, ensangrentado por los golpes que le dieron, no tiene los escupitajos que le echaron en la cara. Dice de hecho que está en pie. Pero hay algo que nos recuerda a la cruz del Calvario, que lo hace ver como inmolado, no ensangrentado. Quizás son los hoyos en sus extremidades, pero cuando lo vio Juan, dijo: ese es el cordero que fue inmolado, y de manera que en la eternidad, reinando por siempre, está como inmolado. Y sabe que esto también implica que la marca de la cruz, lo que transformó para nosotros nuestra vida para siempre, va a estar con nosotros siempre, aún en la eternidad. Es la marca del amor que nos salvó. ¿Me ayuda así a ver con la guitarra? Y dice 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En agosto del 2010 hubo un derrumbe en una mina en Chile. En ese derrumbe 33 mineros quedaron enterrados a 600 metros de profundidad. No hay nada a 600 metros de profundidad, es demasiada profundidad. Ahí esos mineros quedaron sin alimento, en la oscuridad, en soledad absoluta. Tal vez existiría la tecnología para poder salir, pero ellos definitivamente no lo tenían. No había nada que pudieran hacer para salir. Incluso es tal la profundidad que no era fácil ni siquiera recuperar sus cadáveres, sus cuerpos. Así que ellos tenían que resignarse a estar completamente separados de lo que ellos amaban
no solamente durante los días u horas que les quedaran de vida, sino por toda la eternidad. Nunca más iban a poder regresar. Ellos mismos no se podían rescatar, no había nada que pudieran hacer. Solo había un camino: esperar la muerte, no había más. Yo no sé si usted se acuerda de la historia, pero finalmente lo rescataron. Pero la historia me recuerda que yo así era. Yo vivía en tinieblas, yo vivía en la oscuridad, yo vivía perdido para siempre. No había nada que yo pudiera hacer para tener una comunión o una relación con Cristo. Yo vivía muerto en mis delitos y en mis pecados, separado por una eternidad de Cristo. No había un lugar donde yo pudiera ir, no había nada que pudiera dar, no había nada que pudiera hacer. Estaba condenado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aunque yo no había nacido, Jesús se entregó en la cruz del Calvario, siendo inocente. Fue el intercambio del inocente por el culpable. Y gracias a ese sacrificio es que yo puedo tener una relación con Dios, acercarme al trono de la gracia, conocerlo como es, conocer su poder, conocerlo como corderito, conocerlo como el león de la tribu de Judá, y conocerlo también como un cordero, como inmolado. Y un día lo vamos a ver, y lo vamos a ver con las marcas de la cruz, como inmolado. Eso es lo que significa para mí que en el cielo haya un cordero inmolado. Y cantábamos hace rato: el león y cordero, el león de Judá, el cordero que se entregó y cambió para siempre mi vida. Yo le quiero proponer que oremos, pero hay que dividir nuestra oración en dos. Esta oración primero tenemos que hacerla para aquel que nunca había entendido el significado de la cruz y que hoy puede pasar de muerte a vida. Y segunda parte de nuestra oración tiene que ser para aquel que sí conocía el significado de la muerte de la cruz, como una oración de agradecimiento que todos como iglesia hagamos. Entonces, si tú nunca habías venido a un lugar como este, o tal vez habías venido pero no habías entendido el significado de la cruz del Calvario, hoy puedes pasar de muerte a vida. Toda la iglesia desde muy temprano llegan a personas que están aquí montando para que tú conozcas este mensaje de la obra redentora de Jesús. Y hay gente que ora porque hay una guerra espiritual en este momento por ti, porque tu nombre hoy puede ser escrito en este rollo, porque hoy tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Y no importa si has venido muchas veces, no importa incluso si eres servidor o si tus papás conocían o no conocían. Si hoy escuchas el llamado de Dios, yo te voy a proponer que me sigas en esta oración. Es solamente entre tú y Dios. Dios es el que te habla y te llama por tu nombre. Y no vas a ser salvo por seguir la oración, vas a ser salvo por haber creído en la obra redentora de Jesús. Todos en posición de oración, los que estén intercediendo. Y si tú es la primera vez que escuchas un mensaje como este, cierra tus ojos. La primera, la segunda, la tercera vez. Puedes haber venido un año, pero si hoy se has abierto tus ojos, cierra los ojos en tu corazón, cierra tus ojos y yo te voy a guiar una oración. Tú dila con tus propias palabras. Señor, hoy entendí cuál es el significado de la cruz. Yo muchas veces había oído de ti, yo muchas veces había visto tu cruz, pero no la había entendido. Y hoy tu amor por mí fue revelado. Yo entiendo, Jesús, que tú moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, que eras inocente y que yo soy el que merecía haber estado ahí crucificado, pero te entregaste ahí por amor. Y yo me entiendo hoy día como pecador. Yo sé que en mi vida hay pecado. Yo veo para atrás y en mi vida hay pecado, y hay tristeza, y hay desolación, y hay tinieblas, y hay oscuridad, porque he vivido una vida separada de ti.
Muchas veces había venido a un lugar así, muchas veces había escuchado de ti, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te pueden ver y tengo claro que no moriste en esa cruz, sino que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado a la diestra del Padre en los cielos, que estás vivo y que te puedes revelar a mi vida. Yo te pido que me hables, que te manifiestes en mí. Aquí están mis sueños, mis planes, mis temores, todo lo dejo aquí a tus pies, mi cordero inmolado. Gracias por haberte entregado en esa cruz. Yo te pido que escribas mi nombre en este libro, en el libro de la vida, y te doy gracias por lo que hiciste, por amor por mí. Ayúdame a seguirte, ayúdame a creer, y te doy gracias no en mi nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios, como iglesia, todos juntos, Dios, te queremos agradecer porque no te bajaste de esa cruz, porque aunque te humillaron, y aunque te escupieron, y aunque te golpearon y tenías el poder para salir de ahí, aguantaste por amor y venciste a Satanás, venciste al diablo en esa cruz del Calvario y nos arrebataste de nuestro camino eterno en tinieblas. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Por eso te alabamos y por eso te bendecimos y por eso te buscamos. Dios, que podamos ser siervos fieles, que podamos amarte y que podamos dar testimonio de ti, y que nos podamos levantar y hablar del Evangelio, y que podamos hablar del amor que nos transformó y de la cruz del Calvario que cambió nuestra vida para siempre. Dios, ayúdanos a buscarte con toda la pasión de nuestro corazón, en tiempo de oración, en la Biblia, en memorizar tu palabra y las maravillas que hay en ella. Y que cuando llegue el momento, Dios, recíbenos para verte como te vio Juan. Y mientras estemos aquí, a alabarte y adorarte, a bendecirte con todo lo que somos, con toda nuestra pasión, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno de abrir esos sellos. Y por eso te alabamos y te bendecimos, te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús.